Vamos a empezar la clase. Bueno, en esta clase fundamentalmente vamos a continuar con la, revisando las ideas de las filosofías orientales. En esta vez quisiera revisar lo del confucianismo. Para eso, bueno, tengo un video que conseguí de un chino también, un filósofo chino que puede explicarnos mejor la misma filosofía china. Él vive en España de todas maneras, pero como es chino sabe. Entonces, miren, yo en esta clase quiero pasarles eso para que ustedes puedan visualizar. Bueno, y después del vídeo podemos conversar también. Y entonces pueden ir estableciendo preguntas, anotando también cosas que les llama la atención de la exposición. Y bueno, se puede conversar. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para poder revisar el autor. A ver, ¿dónde está? Acá está. Bueno, aquí tenemos entonces a Confucianismo y Filosofía China, del doctor Minkan Zhou. Aquí abrimos este. ¿Están visualizando? ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces vamos a seguirle la pista al video para que ustedes se hagan una idea pues de lo que él mismo va a decirnos y a contarnos. Que es profesor titular de estudios de Asia. Vamos a dar paso en breves instantes a esta conferencia sobre la filosofía china, sobre todo, ¿no?, Confucio, que es el gran clásico de la filosofía y de la tradición intelectual china. Y para ello tengo el placer de presentarle al profesor Minkan Zhou, que es profesor titular de estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona. También es coordinador del Máster Oficial Universitario Unión Europea-China, en el que se abordan cuestiones ligadas a la cultura y a la economía, fundamentalmente. Y también investigador en el Centro de Estudios de Investigación de Asia Oriental, también de la misma universidad. Lleva ya 25 años en la Universidad Autónoma de Barcelona, es decir, mucho tiempo ya aquí en Cataluña, en España, enseñando materias relacionadas con China, Asia Oriental, en grado, máster y doctorado. Y también ha sido presidente del primer Congreso Iberoamericano de Estudios Chinos. De hecho, trae con él este libro enormemente interesante titulado El impacto de China en el mundo iberoamericano, porque efectivamente la cuestión de Asia-Pacífico, ¿no?, de Latinoamérica Asia-Pacífico, es una de las cuestiones tanto cultural como económicamente más prometedoras para el futuro, que ya tiene un presente y para el futuro. También, y es un dato muy curioso, ha sido elegido como uno de los 10 chinos más influyentes en España por el periódico, ¿no?, de tipo económico Expansión, en 2012. Ha publicado muchos libros y diccionarios. Destaca una gramática china en el año 97 y 2 diccionarios bilingües, chino-español en el 2006 y chino-catalán en 1999. En el año 2008, otro libro a señalar es China, el nuevo mercado, ¿no? Todos somos conscientes del potencial económico enorme de ese enorme país. Y también otro libro dedicado en especial a la traducción del español al chino, ¿no?, teoría, práctica y didáctica. Y por último, el último libro es el que ya les había mostrado, dedicado pues a la cuestión y la apertura al mundo iberoamericano. Él nos va pues a introducir, ¿no?, porque le hemos pedido sobre todo, ya que no es una cuestión que tratamos
en la carrera de filosofía. Yo además siempre que empiezo explicando, por ejemplo, ¿no?, historia de la ética, ¿no?, marco que hablo de la historia de la ética occidental, y por lo tanto, ¿no?, tenemos pues el inmenso gusto de hoy poder conocer referentes básicos de la filosofía china y sobre todo, ¿no?, de Confucio. Así que bienvenido y cuando quieras, Mica. Bueno, muchísimas gracias. De confusionismo a la filosofía china, aquí empiezo por última palabra, la última palabra China. Eso decir, primero entramos China, luego vamos a ver los pensamientos. Por tanto, desde España, según mi experiencia de vivir tantos años en España, en Cataluña, creo que entramos en China, tenemos que primero cambiar un chip. Es como una breve introducción. China es un país, sí, es un país soberano, pero China a la vez es un continente. Si sabemos y entendemos este concepto, vamos a entender algo mejor sobre China. ¿Por qué? Porque en Europa hablan de un país, España, un país, Francia, un país, Italia, un país, tenéis ya un concepto. Concepto geográfico, concepto cultural, concepto lingüístico, concepto de historia. Sí, es un concepto que ya está formado en su cabeza. Pero cuando hablamos de China, sí, también es un país soberano, pero este país, ese concepto, algo diferente. La diferencia está, hablando de China, estamos hablando de un continente. Las siguientes cifras nos avalan este criterio. Primero, la dimensión territorial, en total 9.600.000 kilómetros cuadrados. Y toda Europa, continente europeo, excepto parte de Rusia, toda Europa, ¿cuántos kilómetros? Estamos hablando más o menos 10.400.000 kilómetros cuadrados. Aquí 9.600.000, está justo alrededor de 10 millones. Por tanto, hay una equivalencia de dimensión territorial, más o menos, para avalar que estamos hablando de China, estamos hablando de país, pero a la vez estamos hablando de un continente. Segundo, por número de habitantes. De 1.300 millones de habitantes en toda Europa, ¿cuántos? 700 millones. O sea, casi doble del número de habitantes, para confirmar nuestro concepto que estamos hablando de un país, pero a la vez estamos hablando de un continente. Tercera, China tiene 56 etnias diferentes. Europa, 40 países, suponemos primero 40 etnias diferentes. España hay 3, pero otros países, entonces estamos hablando de 50, 70 etnias diferentes en Europa, pero China también hay una gran diversidad de etnias. Lo que pasa es que la etnia Han es la mayor, que ocupa 94%. Por tanto, aquí vemos a los chinos son todos iguales. Pero un día viene un chino, pasaporte chino con el rasgo árabe, ya no encaja. Ya problema. Con el rasgo árabe, el de Mongolia, con el rasgo de sudasiática, de hindúes, que son más morenos, pero son de tibetanos. Eso significa que China tiene una gran diversidad de la etnia. Y cuarta, China administrativamente está dividida en 31 provincias. Es decir, una provincia, su dimensión territorial, número de habitantes, capacidad económica o producto PIB, PIB no tanto, pero capacidad productiva económica es más o menos equivalente a un país europeo. Península Ibérica, España, 500.000 de kilómetros cuadrados, más o menos. Entonces, una provincia china, si vemos esto, a ver, si puedo ver esto, una provincia, a ver, ¿dónde? No. Sí, una provincia china, ahí Heilongjiang, de la más arriba, más o menos un territorio de 500.000 kilómetros. Y si el Cantón, que está abajo, tiene una provincia con 80 millones de habitantes, España 47 millones. Por tanto, el concepto que cuando vas a China, para los chinos, diga usted es chino, sí, luego empieza a preguntar, ¿qué provincia? Es como, cuando usted llega a Shanghai, a China, rasgo europeo, usted es europeo, sí, pero luego ¿qué? Seguro pregunta, ¿de qué país?
de Francia, de Alemania, de España, de Italia, ¿ves? Poco a poco. Entonces el concepto chino básico es de qué provincia. Provincia es enorme. De esto lo que podemos hablar del mercado chino. Aquí sale la imagen, mi producto entra a China. Es utopía. Realmente usted o su producto entra a una provincia de China. Muchos casos los productos no salen de esta provincia china. Pero la provincia ya es enorme, ya es un mercado español. Ya tiene 50 millones, 80 millones. Sichuan ya tiene 100 millones. Claro, a él ya está contento. Yo no quiero salir más. Pero la imagen desde aquí, bueno, ya estoy en China. Es para... Luego hay 5 zonas autónomas, son minoritarias, de Tíbet, de Mongolia, de Xinjiang. Luego 4 municipios más importantes. Pekín es la capital política, Shanghai es la capital económica financiera, Tianjin es la capital portuaria norteña, aquí no suena, pero último que nos suena es de Chongqing. Este Chongqing es mega ciudad, 30 millones de habitantes. O sea, una ciudad con 30 millones, está en el interior de China. Y luego hay 2 zonas especiales, Hong Kong y Macao, administrativamente. Entonces, con estas cifras, lo que vuelvo a confirmar que estamos hablando de un país, estamos hablando de un continente. Eso podemos entender como Europa. Hay gran diversidad lingüística, hay gran diversidad cultural. Entonces, eso significa que China tiene gran diversidad lingüística, a la vez tiene gran diversidad cultural. Así podemos entender. No, dentro de España también hay diversidad, pero esta diversidad es diferente a la diversidad del marco europeo. Eso para que podamos entender de esto. Bien, entonces tener esta noción básica, entonces podemos empezar la parte de la filosofía, aunque China tan grande territorialmente, pero la ideología, la filosofía está unificada. Está unificada, que se cubre casi todo territorio chino. Es la base del pensamiento, es la base de la cultura, sea lo que sea, tú estás en esta provincia, en la otra provincia, pero principalmente la filosofía china son compuestas por estos 3 pilares. El confucianismo, entendemos, es la base de la filosofía china. Sin confucianismo, China no van a funcionar ni funcionará, porque sin esta base es equivalente como aquí, sin cristianismo no podemos entender Europa, no podemos entender ni la cultura, ni la mentalidad, ni la costumbre, ni los hábitos. Es algo equivalente o similar. El confucianismo es la base de la filosofía china, la base de la cultura china, la base de todo relacionado a la vida, a la costumbre, a comportamiento humano cotidiano de los chinos. Pero no es todo. Segundo es taoísmo. Hay parte que confucianismo no puede cubrir. O sea, hay parte que deja cubrir por el taoísmo. Por eso entendemos o clasificamos como taoísmo el suplemento de la filosofía china. Cuando no funciona con el confucianismo, puede recurrir a taoísmo. Pero tampoco taoísmo es todo. Si al final taoísmo no funciona, hay tercero, es budismo. Budismo es el fin de la filosofía china. Esos 3 pilares forman lo más esencial del pensamiento chino, lo más esencial de la sociedad china. Bien, hoy explicamos brevemente de estos 3 puntos. Primero, confucianismo, fundador es Confucio. Estamos hablando de siglo V, VI, VI antes de Jesucristo. Sumamos 2000 años, estamos hablando más o menos 2500 años, más o menos de esto. Ese es el fundador de Confucio. Tenemos la idea de su historia de esto. Confucio era un maestro. El maestro también ha creado en China maestro de educación privada, porque anteriormente no había educación pública, solo educación imperial de los cortes. Entonces, y confucianismo aún es polémico si es una religión o es una doctrina dominante en China. Porque aquí hay 2 templos interesantes. Uno lo mira como una religión, como un templo religioso, otro como una casa conmemorativa,
con la estatua de todo esto. Aquí tenemos las fechas, de 551 antes de Jesucristo, de esto. Bien, entonces, ¿cuál es la doctrina de confucianismo? Confucianismo tiene 4 libros, tiene todo esto, pero sacamos unos puntos esenciales y aplicables hoy en día a la vida real y cotidiana de los chinos hoy en día. El confucianismo enseña a los chinos a partir de 6 años de edad, o sea, de la escuela que primero kinder, a hacer respeto a la autoridad, respeto al superior, respeto al mayor. Este respeto es la base del imperio chino, es la base de la dictadura actual. Por lo tanto, siempre arriba manda, abajo respeta y obedece. ¿Eso qué quiere decir? Que un niño entra a la escuela, primer día, no sabe qué respeta. Si le machaca 12 años, de 6 a 18. ¿Eso qué significa? Significa ya es un robot, ya automático. Ya sabe, viene el jefe, viene el gobierno, viene la administración. Automáticamente e intuitivamente ya empieza a mostrar respeto. Eso por la película, por muchos sitios, ¿ves? Luego los ritos, cómo respetar. Por lo tanto, aplicamos los chinos en Canarias, los chinos en la península, prácticamente no tiene reivindicación política. Nunca hace manifestación en la calle. ¿Por qué no hace? Porque es la autoridad. ¿Cómo voy contra la autoridad? Claro, esta contrachoca de su educación, hablamos de la primera generación. Por eso son sus hijos. Segunda generación empieza, papá, esto no va, tenemos que reclamar. Es la segunda generación. Eso para explicar. Entonces, si aquí no hay autoridad, al final usted va a trabajar en una empresa, bueno, ahora vienen jefes, los superiores. Eso para explicar, los chinos son trabajadores, obedientes. Por la educación, que los jefes mandan a esta empresa, los jefes mandan a este taller, que viene a trabajar, obedece a los jefes, respetan a los superiores. Bien, al fin, ni estoy con el gobierno, en la institución, ni estoy en la empresa, estoy en casa. Entonces, ¿quién manda? La edad manda. Respeto a mayor. O sea, si abuelo está, papá no puede opinar. Si abuelo no está, a papá opina. O sea, por la edad, en casa, en familia, así hay una jerarquía. Por eso, con este respeto, viene siguiente categoría social de tipo piramidal. La sociedad china te marca cada uno una categoría. Claro, por poder, por influencia, por dinero, por riqueza, por familia. Eso también ha ocurrido en la historia europea. Lo que pasa, ahora democracia, buscamos cada uno igualdad. Esta palabra importante, igualdad. Esto no existe en China. Porque desde el gobierno, igualdad, entonces ¿quién soy yo? ¿Que soy usted igual como el rey, como yo? Pero ¿quién soy yo? O sea, esta igualdad, Mao lo ha hecho solo una igualdad entre hombre y mujer. Ha logrado que ese hombre tiene que trabajar, mujer también tiene que trabajar. Pero no lo ha dicho ser liberado de la familia. La mujer trabaja, a la vez cuida a la familia, más trabajo. Eso lo ha dicho la revolución de Mao. Pero la categoría social está súper bien marcada por los chinos. Si no sabe esta categoría, no sabe cómo comportar. Si usted es el jefe, es mi superior, muestro respeto. Pero si no, usted me respeta a mí. Porque por eso si no marca la categoría, no sabe cómo comportarse. Esto está influyendo a lo largo de toda la historia y hasta hoy. Aunque China pone socialista, un sistema socialista, pero estas culturas, estas influencias, esta filosofía está en la cabeza sin poder borrar. Por lo tanto, los chinos, cuando usted, si algún día va a China, con mucho cuidado, le da una tarjeta sin cargo, no tiene sentido. Los chinos, cuando ven las cartas de visita, tarjeta de visita, inmediatamente ve qué cargo tiene. Cuando tenga cargo, yo ya sé, usted es mi jefe, si es inferior o superior. De esto. ¿Vale? Y según el confucianismo, el emperador es el hombre perfecto. Entonces, ¿cómo la categoría? La categoría es el emperador
el nombre perfecto. Hasta hoy cambia el nombre, pero no cambia la filosofía. Ahora cambia el nombre, que es presidente. Presidente del Estado, equivalente emperador. Porque el sistema sigue siendo sistema pirámide totalitario de esto. Luego categoría el noble o hombre superior. ¿Quiénes son? Los jefes, los funcionarios, los ministros, todos los que tienen cargo dentro de este sistema. Por eso en China tiene que hacer la política ¿con quién? Con los jefes, con los gobernadores, con los directores, con los alcaldes, con todos los políticos. ¿Para qué? Para que luego funcione tu negocio. Luego el pueblo. Por lo mínimo hay estas tres categorías. Dentro del pueblo, entonces depende de la riqueza. Yo tengo más dinero, tú tienes menos dinero, más pobre o más rico. En general, confucianismo ha marcado a la persona china todos 9 categorías. 9 categorías. 3 un grupo, 3 un grupo, 3 un... Aquí como clase alta, clase media, clase inferior. Justo 3. Esto no voy a concretarlo porque es una historia diferente. Cada época de la historia, 3 cuáles son estos, pero actualmente también hay. Bien. Tercer punto también importante es la responsabilidad social. Esto influye muchísimo a los chinos, es tener hijos. Por lo tanto, no sé si encontráis a los chinos, difícilmente que no tengo hijos. Claro, por las razones físicas es otra cosa. Hablamos hablamos de la voluntad. Por lo tanto, ahora en Barcelona, en la universidad de nosotros, cada año vienen muchos estudiantes chinos para máster, para posgrado. Realmente es su fase final de la vida estudiantil. Termina último curso, último estudio, es máster, que venir aquí. Lo que se preocupa no por estudio. Sobre todo las chicas, lo que se preocupa, ya termino todo esto, ¿dónde buscar novios? Los padres también le obligan. Todos obligan a los chinos a tener hijos. Claro, tener hijos significa casarse y luego educarlos. Para tener hijos necesita dinero. Para educarlos necesita dinero. Por tanto, trabaja como los chinos. Así. Hacer trabajo y ganar dinero. Eso para justificar, explicar a los chinos por qué trabajan tanto, trabajan mucho, y todo esto, es una responsabilidad social. Si uno no asume esta responsabilidad, queda marginal de esta sociedad. Si uno ha asumido, lo ha dejado como divorcio, si hoy yo soy decano, pero yo sé que mañana voy a divorciar con mi mujer, antes de divorciar presento la carta que yo me dimito. Lo que es raro, que trabaja muy bien. Bueno, no, yo no explico. Mañana sale el rumor, mi encanta se ha divorciado. Vale, la gente empieza a entender por qué ha dimitido. Bien. ¿Por qué? Porque la mentalidad china, el confucianismo, enseña a los chinos que si un hombre, sea hombre o mujer hoy en día, ni se atreve o no puede asumir la responsabilidad social, ¿cómo van a asumir la responsabilidad institucional o empresarial? O sea, ni tu casa lo manejas mal, ¿cómo van a venir a gobernar nuestra empresa o nuestra facultad? Es decir, que la sociedad no acepta a un hombre, a una mujer divorciada, pero ese funcionario, si es el ministro. Claro, luego hay trampas. Lo divorcia. No puedo divorciar porque divorciar que perjudica mi carrera política. Claro, lo pacta con la mujer o la mujer pacta con el hombre. De esto. ¿Vale? Por lo tanto, eso también para justificar por qué China ahora sigue siendo número 1 de habitantes. La historia no es un día, no es un día, pero durante 2.400 años acumula, porque cada vez más gente. Esto por, entre comillas, por culpa o por confucianismo. Esto. Bien, y luego cuidar a los padres cuando sean mayores. Esta es otra cultura. Por eso no sé si sabéis que el año pasado China salió la ley, como una ley, los hijos tienen que visitar a sus padres, como una ley. Pero ahora, ¿por qué? Porque todo un matrimonio, un hijo. Así que un hijo solo tiene un hijo que está lejos, claro. Entonces le obliga a visitar, porque si no es un delito. Entonces, ¿de dónde viene esta ley? El mundo occidental salió a la vanguardia, salió todo esto, pero como curiosidad.
Claro, no hay más explicaciones, pero para nosotros entendemos por el fundamento de esta ley viene de confucianismo. ¿Por qué? Confucianismo educa a los padres, a los hijos, tienen que cuidar a los padres cuando sean mayores. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. ¿Por qué tengo que cuidar a mis hijos? Pero tú, ¿cómo has sido mayor? 18, 20 años, 25, ¿quién te lo ha cuidado? Son tus padres desde el primer día hasta ahora te lo han cuidado. Por lo tanto, ahora los padres mayores ya no pueden cuidarte. Entonces toca a ti a cuidar a los padres. Entonces así tienen un recíproco. Tener hijos, una parte para hijos, para los padres, tener hijos, ¿para qué? Para que cuando sea mayor, tengo hijos que me cuiden. Otra parte, tengo descendencia, tengo todo educarlos para la continuidad de la familia. Eso es lo que... Y cuarto punto clave es criterio de una conducta correcta. O sea, la sociedad cómo te mira que tú es bueno, tú es malo, tú es esto. Cuando joven, estudia bien. Eso es fuerte, pero aquí es muy difícil de entender. Los niños entran en grupo primer año, claro, algunos sacan excelente, algunos han suspendido, aquí no pasa nada, siga segundo curso, da igual. Pero si en China, segundo curso, los excelentes junto con excelentes, los notables junto con excelentes, los suspendidos, Claro. Una parte, un curso en una escuela primaria, como número de habitantes, mínimo tiene 10 grupos. 10 o 15, 20 grupos. Entonces, un año después, los que estudian bien, pone bien. Los que estudian mal, pone mal. Es decir, estudian mal y ya quedan marginados. Eso quiere decir, te da una presión tremenda desde 6 o 7 años de edad. ¿Para qué? Para que tú puedas luego competir y triunfar. Claro, al final termina la etapa estudiantil, entonces empieza a trabajar, entonces hay que trabajar duro, porque el jefe siempre manda duro. Hay que trabajar mucho, no, lógico es esto. Claro, si tú trabajas duro, tú ganarás, saldrás triunfando. Si no trabajas duro, no pasa nada. Los demás trabajan duro, son más competitivos, entonces tú quedarás marginados. Obedecer sin condiciones a los superiores. Esa es la razón de que China todavía no existe sindicato. No se sabe, aquí todos sabemos. El jefe me manda tanto, yo voy a hablar con sindicato, que no, 8 horas, todo esto. No. China, sindicato ayuda a los jefes. Cuando tú hablas con sindicatos, digan, no, tienen que trabajar, tienen que trabajar más. Esto, todo viene, el caso de iPhone, de tenemos móvil, esto lo ha hecho y ha ocurrido 31 suicidios por trabajar demasiado de esto. Pero todavía no hay ley. China todavía no hay ley que puede controlar a los empresarios de cómo mandar a sus empleados. Pero en general obedecer sin condicionar a cambio de algo. Yo obedezco todo lo que dice, vale, a cambio de que el jefe te promueve tu puesto o te sube. Por lo tanto, la ley, todos tenemos concepto de ley universal, pero la ley china sirve para castigar un mal comportamiento, es universal, pero China tiene otro, es confucianismo, el valor moral sirve para encanalizar. Aquí existe el valor moral, pero ahora ya no funciona, ahora funciona con la ley. Pero China funciona más el valor moral que la ley. Es como un rector. Ahora soy el rector de la universidad, pero yo divorciado, aquí ya acepta. Pero China no acepta. No es que la ley permite el divorcio. La ley no dice que no puede divorcio. La ley dice que sí. Entonces yo no he violado la ley. Pero no puedo seguir siendo el rector. ¿Quién me castiga? ¿Qué es lo que me castiga? Es ese valor moral me castiga. Es que la sociedad no te acepta. La ley te acepta, pero la sociedad no te acepta. Es para encanalizar la conducta, a juicio de confucianismo, la conducta correcta de esto. Por lo tanto, el confucianismo insiste en la moralidad, la cortesía, la justicia y la sinceridad. Por tanto, aquí hay 5, Ren Yi, Li Zhi Xin. Esos 5 son 5 pautas, criterios para el comportamiento diario de los chinos, o sea, relaciones personales entre los individuos.
Ese ren representa la humanidad, la voluntad, la bondad, convivencia entre los seres humanos con armonía. O sea, los chinos intentan evitar conflictos y peleas. Intentan, porque esto no coincide. Esa es la educación. Luego cada uno saca notable, occidente, pero te educa, hay confusión. Y es la generosidad y la justicia. Eso significa, amigos, ayuda, sí, hay que ayudar. Ayudar sin condiciones. No, aquí hay amigos, amigos, negocios, negocios. Pero no puede mezclar, somos amigos, pero este negocio me va mal, yo no puedo. Por este I, los chinos, amigo y negocio, negocio amigo, sin límite. Por tanto, yo asesoro muchas empresas aquí, que tú vas a China, primero hace amigos, ya verás, el negocio funcionará. Pero aquí no, vamos a hacer negocio, ya está, pero ya verás, la mañana no va a funcionar, porque no tenemos la amistad. La amistad viene de esta generosidad. La generosidad es la base de un éxito de negocio. Luego Li representa el respeto a los demás para la armonía entre el hombre y el orden del mundo en todos los aspectos de la vida. Esa es la cortesía, eso es como aquí más o menos similar, hay que comportar con cortesía, con educación, para que estemos todos ordenados, porque si no será un caos esto. Lo que pasa, los ritos, protocolos en China y en Japón más que China, son mucho más complicados de aquí, mucho más. Porque primero por categoría social, esta categoría, usted es decana, bueno, este protocolo. Usted es el rector, usted es director general, otro. Usted presidente, hay todos libros, yo no detallo aquí. Si viene el presidente de Canarias, vale, un protocolo. Si viene otro, los chinos automáticamente un poco de educación, un poco de estudio, a partir de 20, 25 o 30 años, todos lo saben. Si en el futuro miráis alguna noticia, documentación o tal, fijáis estos detalles, que hay muchos protocolos, mucho más complicados que aquí. Por lo menos aquí más público, más directo, más abierto, de todo esto. Por eso luego hablamos en general, los chinos no critican. De que hoy Canarias está muy bien, Tenerife muy bien, pero ahora llueve. Eso está criticándonos. No, yo digo, llueve. ¿Ves? O sea, de manera indirecta, digamos. Luego, Zhi es la sabiduría y la comprensión correcta sobre la vida cotidiana. Es que nosotros vivimos con inteligencia, con sabiduría. El confucianismo enseña a la gente que tiene que vivir con cabeza, o sea, no puede vivir a corriente que quiera, todo lo que quiera. Esto. Luego, Xin es la palabra, son hechos. Ese es lo que ha dicho Zapatero. Yo lo aprovecho, no sé si recordáis, hace 3 años quería el gobierno chino compra bonos del Estado de España, que al final ha comprado hasta hoy 12% de bonos de Estado. Fue a China y luego salió de la entrevista con el presidente chino y los periodistas le preguntaban ¿qué? ¿El compromiso del gobierno chino? Sí, el presidente de China ha hecho compromiso a mí que van a comprar el bono de Estado, pero sabéis, la palabra china es hecho. Es la cultura. O sea, Xin es entre dicho y hecho, aquí lo sabéis, hay mucho trecho. Pero entre dicho y hecho no debe y no hay trecho. Por lo tanto, en China en general la palabra si no cumple, ¿qué quiere decir? Perder la cara, perder la dignidad. Nadie van a confiar. Eso para explicar a muchos chinos, los negocios de restaurantes, esto, que me da 10.000, una palabra, sabe que le doy 1.000, ya no hay problema. Esa es la cultura china y hasta hoy funciona así. Por tanto, para entrar al mercado chino, para ir ahí, si respeta esta Xin, entonces la gente que tú entiende nuestra cultura y podemos hacer muchas cosas. Esto. ¿Por qué? Porque yo he explicado mucho, sobre todo en Barcelona, que tenemos bufetes famosísimos que te preparan un montón de papeles. Yo tengo un caso de derby de motocicleta, monta esto, un montón de esto. Y el chino me pregunta, ¿para qué tanto? Bueno, para nuestro comportamiento, todo documento jurídico, todo esto. Y luego me pregunta, bien, ¿quién ejecuta? Tenemos toda la ley, todo, la ley lo pone, todo. Pero la pregunta china es, ¿quién ejecuta estas leyes? ¿Quién ejecuta estos convenios que firmamos todo esto? ¿Quién? Ser humano. Somos nosotros.
Entonces yo soborno a este juez, pues ya no ejecuta. No sé si me entienden. Yo soborno a este juez, esta ley ya no sirve. Porque es él que ejecuta, pero yo ataco al hombre, ataco a la persona. Y la ley ya no. Por eso los chinos atacan más a lo más esencial. Aunque hemos tenido papeles tan bonitos, todo bueno, tú esto, pero si yo no respeto, si yo no cumplo, ¿qué? Luego, aquí la mentalidad, vamos a recurrir a juzgar. ¿Pero a qué juzgar? Al juez. Pero yo voy a hablar con este juez. Se acaba. Por tanto, en China cuida mucho más la amistad, esta credibilidad, encima que los papeles que firman. Sabe que el papel puede quedar mojados. Aquí son papeles mojados. De la palabra, credibilidad, la persona no puede ser. Así es la amistad para muchas cosas. Por eso, esos son un resumen muy sencillo, muy básico. Si queréis conocer más, aquí 4 libros. Confucius se basa es como el cristianismo, basa de la Biblia, se basa de los siguientes 4 libros canónicos: Gran Saber, Neutralidad, Las Anécdotas y Mens. De esto. Y es interesante y curioso, no curioso tanto, todos esto han traducido a castellano, también todo a catalán. Tiene castellano, tiene catalán. Y segundo, todos los traductores son españoles. O sea, a la vez hay traducción de chino al español por los chinos. Pero tiene todo esto. Entonces, con esto, ¿qué es lo que enseña el confucianismo? El confucianismo nos enseña a vivir en el mundo material. Tener hijos, tener trabajo, ganar dinero, buscar prestigio, categoría social, todo esto. Si te gusta lo que tú haces ahora, aunque está bajo la influencia filosofía europea, pero a la vez tú estás en la influencia de la filosofía oriental universal. Por eso el confucianismo cubre una parte universal. Venimos al mundo, educamos, estudiamos, luchamos, queremos ser útiles, queremos trabajar, queremos buscar trabajo, queremos ganar dinero, queremos familia, queremos hijos, queremos al final, queremos todo material. ¿Verdad, no? Eso es lo que nos enseña confucianismo. Y al final, si no te gusta, no te preocupes. Hay otro mundo que es taoísmo. El taoísmo es Lao Tzu, más o menos del mismo periodo, de 575 años antes que Jesucristo, hasta 500 años. Entonces, más o menos estamos hablando de esos 2000, 2600 años, 2500 años de esto. El taoísmo, inventado, fundado por Lao Tzu, su criterio es diferente al confucianismo. Porque Lao Tzu cree, y con taoísmo cree, que Tao, este Tao, hoy en día todavía no hay traducción. Hay muchas versiones, hablamos de la divulgación del confucianismo y taoísmo en la filosofía china. Hay mucho más traducciones, versiones españolas, inglesas, francesas, europeas, todo idioma, que el confucianismo. Taoísmo, como el Tao Te Ching, como mínimo, tiene 10 versiones en español. Español como mínimo, si de inglés más de 50 de esto. Pero todas las versiones europeas traducidas, este Tao no lo ha traducido bien. Prácticamente imposible, porque no existe esta palabra. Porque según el taoísmo, su ideología es que este Tao es origen y motor inicial del universo. Entonces, teóricamente, o entre comillas, equivalente a Dios. Dios es creador del universo. Pero una parte sí, una parte no, esto. Porque Dios enseña a la gente con una condición que tú vienes a este mundo, tú estás pecado. Por lo tanto, ya hay una condición previa. Pero el Tao no te impone esta condición. Esa es la diferencia esencial. Luego viene toda la doctrina diferente. Porque Tao engendra, si Tao es 0,
todo engendra uno. Primero empuje al universo. Luego el uno engendra el dos. Y el dos engendra el tres. Y el tres a todas las cosas. Aquí, 1, 2, 3, tres conceptos súper importantes y básicos. Tú, una persona, es una. Cuando tú es una, habrá un caso humanos, tú buscarás pareja. Es nuestro instinto humano. Desde el momento que empieza 18 o empieza 20 años de esto. Es verdad. No escapamos de esto. Cuando tenga 2, posiblemente vendrá 3. Este 3 coincide con el cristianismo. 3, padre, madre, hijo. O sea, los 3 que coinciden. Pero de este 3, origen de dónde viene, según Confucio, el taoísmo, viene este Tao. Todas las cosas portan el yin y yang. Ese otro criterio de taoísmo. O sea, estamos equilibrados. Y los dos se juntan con este chi. Lo de arriba, blanco, esto, en medio, esta línea muy fina, invisible, pues el chi es invisible. Porque pensáis, sin esta línea, el blanco entra a negro. El negro entra a blanco. Es un poco filosófico y un poco abstracto. Entonces, este chi es la vida. Por tanto, yin y yang con el chi para crear la armonía. Imagináis, en esta línea no hay armonía. Blanco entra negro, negro entra blanco. Y el equilibrio del universo. Eso es lo que promueve el taoísmo. Busca el origen del universo, busca el equilibrio y la armonía del universo y de nuestro ser humano. Ese es su criterio. Entonces, chi es vida del universo, es la energía vital que cuenta el Tao. Es el origen de la separación entre yin y yang, es el punto preciso de equilibrio. Por tanto, la longevidad humana proviene de ese chi. En nuestro cuerpo no sé si, supongo los que tienen hijos, los que padres, no sé, a mí me impresiona. Un bebé, primer minuto, sale del cuerpo de su madre, ¿qué es lo que hace? Llorar. Este llorar, ¿qué significa? Respiración. Está dentro, sí es una vida, pero no es una vida presencial. Pero primeros minutos que sale del cuerpo de la madre, llora, coge primera respiración, coge la vida. Por tanto, chi es la respiración. Y esta respiración está en todo tu cuerpo. Necesita la mente que la maneja para llegar a toda parte del cuerpo. Nuestro cuerpo, según la medicina occidental, circula por sangre. Entonces, la pregunta de la medicina china, basada de este taoísmo, la circulación de sangre, primera circulación, primera fuerza, ¿de dónde viene? De corazón. Muy bien. De corazón. Y corazón primero empieza a palpitar. Primero palpita. ¿De dónde viene? De este aire, de esta respiración. Primero dentro del cuerpo de la madre, luego en este mundo. Pero también te enseña una cosa contraria. ¿Por qué? Porque nuestro fenómeno nos explica, por ejemplo, en la boca, ¿cuál es más duro? Los dientes. ¿Cuál es más blanda? La lengua. ¿Está de acuerdo? Sí. Pero con el tiempo, ahora la nueva tecnología, medicina, es otra cosa. Pero naturalmente, con el tiempo, los dientes se caen. Hasta último día, la lengua sigue funcionando. ¿Es verdad, no? Eso que se te hace pensar que hay cosas puedes pensar de otra manera. No es siempre, los dientes, mira, que de esto. Y último es mucho más la relación entre lo útil y lo inútil. Bien, todo queremos ser útil o no.
útil o inútil. Eso, todos esos jóvenes chicos, yo cada vez que doy clase, a ver, ¿cómo te llamas? O sea, ¿quieres ser útil o quieres ser inútil? Yo quiero ser inútil. Normal, los jóvenes, esto, a vuestra edad, la mayoría absoluta, quiere ser útil. Bien, ahora un cuento chino útil. Dos discípulos con un maestro, hacia un maestro, Zhuangzi fueron a una excursión a un bosque. ¿De acuerdo? Entra a un bosque, ve que los trabajadores están cortando, escogiendo árbol y cortando. Sí, trabajo, tal, esto. Entonces dice, maestro, ¿por qué estos trabajadores escogen los árboles fuertes, robustos, altos de esto, lo cortan? Y dejan estos árboles torcidos, parece que están enfermos, porque son útiles. Los hombres lo cortan, lo aprovechan, hacen madera, muebles, todo esto, como son útiles, lo cortan. Y estos árboles son inútiles. Son torcidos, esto es muy difícil, por eso lo dejan vivir. Ostras, si era útil, me matará. Si era inútil, me dejará vivir. ¿De acuerdo? ¿Quiere ser útil o inútil? Inútil, muy bien. Ahora termina la excursión, a mediodía, llega a casa de amigo de maestro. Como vienen amigos, viene maestro, bienvenido a la costumbre china, ofrecemos una comida y llama a su criado, va al patio trasero, mata a aquel gallo que no canta. Entonces otro dice, ¿por qué mata a aquel que canta y a aquel que no canta? Mata a aquel que no canta y deja vivir a aquellos que cantan, porque son útiles. En el campo los gallos cantan, se despiertan y van a trabajar. O sea, mata a lo inútil y deja vivir a los útiles. Y ahora quiere útil o inútil. ¿Sí o no? Por lo tanto, pregunta maestro, en este mundo tengo que ser útil. Ahora viene la confusión, la duda, ¿sí o no? ¿Tengo que ser útil o tengo que ser inútil? Es una pregunta universal para todos nosotros. Para todos nosotros. Cada uno puede decidir. Pero yo puedo citar un ejemplo. Tengo una alumna, un caso real, que Alstom, no sé si os suena, es una empresa francesa que construye vagones en Shanghai, supermetros, época 90 construía, entonces cada mercado vendía. Esa alumna mía que trabajaba para Alstom, que es súper buena, primera catalana española que traduce todas las técnicas de vagón, de tren, de ingeniería, digamos, de mecánica de esto. Cada año, al final, 12, 14 viajes de Barcelona a Shanghai. Ganaba dinero útil. ¿Por qué útil? Porque útil te manda a trabajar. Un año después, perdió un riñón. Por trabajo tan cansado, operado, y que esto tú no puedes ser, que claro, lo ha dejado al final inútil. Porque esto es demasiado útil. Demasiado útil. Es caso real. ¿Sí o no? ¿Entendemos nosotros o no? Si tú eres el jefe, tengo este empleado, este chico tan bueno, tan eficiente, tan rentable, te mando a México y el banco me trae 5 millones al año, te pago 1 millón, pero luego te paga toda Sudamérica y todo el negocio que tú lo haces un año, súper bueno, ¿qué paga? Te dará mucho más trabajo. Hasta que alguien no puede. Se reventa. Porque te es útil. Bueno, entonces es útil. Inútil. No, inútil para más. Ahora viene la crisis. La empresa reduce la plantilla. Este chico, me encanta, esto no hace nada. ¿Por qué está aquí? Para afuera. ¿Ves? La gente solo se preocupa por inútil. La mayoría absoluta no se preocupa por ser útil. Ser útil también problema. Eso es lo que nos enseña a mirar las cosas de otra manera. Entonces, ¿qué? Entonces hay que buscar equilibrio entre lo útil y lo inútil. Si tú eres muy bueno, ya sabes, vendrá después problema. Entonces gana 1 millón, ya tiene que ser un poco tonto. Porque si no, más trabajo. Claro, si es un inútil, tiene que ser más útil, más inteligente, para que el jefe te contrate, te haga trabajo. Eres tú que busca equilibrio. Eso es lo que enseña el taoísmo. Por eso también es ser modesto, humilde y natural. Liberarse de todas las cadenas sociales y de las responsabilidades para mantener
Por tanto, el taoísmo enseña a la gente a vivir en el mundo de la naturaleza. Y vivir en el mundo natural es la manera de ser. Y para vivir en el mundo natural, en el mundo de la vida, practicar chi es buscar la longevidad. Si quiere vivir más años. Esto, claro, primero equilibrio. Sin equilibrio ni va este chi. Esto. Bueno, es un breve resumen de la ideología, filosofía de taoísmo. Pero hay muchísimos libros de taoísmo, versión española, es Tao Te Ching, que tiene muchísimo. Bien, último, más complicado, es el budismo. Budismo, para tener una idea filosófica y metafórica, budismo es como un gran árbol. Si es un gran árbol, tiene muchas ramas. Bien arraigado en el suelo, son más o menos, mira, 2800 años, esta misma época de la India, de Sakyamuni, el fundador de Sakyamuni. Entonces, entender el budismo no es fácil, porque hay tantas ramas. Troncal viene de la India, y luego de la India desarrolla muchas ramas. Y luego llega a China, otras ramas. Llega a Japón, otras ramas. ¿Ves? Luego, eso es uno. Segundo, por historia. Hace 2200 años son estas. Luego, 500 más atrás, o 500 más, otras. Es un árbol adaptando a la sociedad actual moderna. Por tanto, entender budismo no es fácil. Todo lo que informaciones que tenemos aquí en España es una parte de budismo, pero no es completo. Además, para que tengáis una idea general, el cristianismo está basado de un libro, que es la Biblia. Sea lo que sea tan gordo esto, pero es un libro. Y el budismo está basado de 2500 sutras. Son 13 veces por volumen de la Biblia, cuantitativamente. Es por eso los monjes pueden pasar toda la vida en el templo leyendo sutras. Nunca se acaba. Es para tener una. Entonces aquí hago un muy breve resumen. Cuando se fundó, hace 2700 o 800 en la India por Sakyamuni, y luego el budismo chino proviene de la India y transformado. Transformado porque viene de China en el siglo I, oficialmente documentado, es el año 63, 67. Sánscrito, hay 3 signos, estos 3 signos aquí se conoce mucho, estos no se conoce, este es sánscrito. Esta parte es persona, la en persona. Esta parte, mucha curva. O sea, curva para despertarse. Primero desparte y segundo despertar. Hay 3 categorías. Pero para llegar a despertar, hay muchas curvas, muchos sufrimientos, muchos recorridos. Y de esto es el signo de la iluminación del máximo. Y Nazi lo ha cambiado. Solo ha cambiado la dirección. Es oriental y luego occidental. Lo único es así y así. O sea, lo gira. La mayoría de la gente no fija tanto y son iguales, más o menos. Esa es la iluminación. El budismo es la religión, en este caso 100%, todo el mundo, es la religión más popular en toda China. Si hablamos China tiene una creencia o tiene una religión, la mayoría absoluta es budismo. Porque tiene templos, tiene ritos, tiene todos protocolos budistas. El budismo se ha adaptado a la filosofía, la cultura y la sociedad china después de ser introducido oficialmente desde la India a China en el siglo. O sea, se ha transformado, se ha adaptado. Es una combinación con la filosofía, con el confucianismo, con el taoísmo. Por tanto, es suplementario y es un fin de... El budismo tiene muchas doctrinas, muchos ritos, muchos protocolos, pero hay unos puntos claves, esenciales, que están influyendo a lo largo de 2000 años a la vida cotidiana de los chinos, a la mentalidad, al pensamiento de esto. Una es la encarnación. Venimos del pasado, tendremos la vida siguiente. Por tanto, es pasado, presente y futuro. Hay 3 vidas. Estamos en presente. Es un concepto importante.
¿Por qué tú estás aquí? Porque tú tienes pasado. Y luego, ¿a dónde vas? A la siguiente vida. Entonces, ¿tú estás aquí sufriendo? Sí, entonces hace un año pasado. ¿Tú quieres una vida siguiente igual como este señor yo veo que es súper bueno, disfruta muchísimo, que es muy rico? Muy bien, trabaja y se comporta bien en esta vida, para tener la siguiente vida similar o igual a este señor. Esa es la doctrina, que eso es similar a la Biblia, que te enseña a comportarse bien en esta vida actual, esta vida presente de esto. Por lo tanto, segundo punto de clave es la karma. Es causa y efecto. Porque tú estás aquí, tiene una causa en el pasado. Lo que tú tienes ahora, lo que tú estás aquí, es ejemplo, por ejemplo, vosotros, ¿por qué estáis aquí? Porque ayer vieron la noticia, la información, y tú decides, a mí me interesa, mañana yo voy. Bueno, aquí viene el resultado. El resultado de hoy, a la vez, es la causa de mañana. Suponemos, con mi imaginación, mañana tú vas a estudiar China, y te pregunto, ¿y tú de Canarias? ¿Por qué vienes a China? No, hace años he escuchado una conferencia, me interesa mucho, y empiezo a estudiar, y ahora estoy aquí en China. O sea, lo que aquí presente es a la vez la causa de mañana. Por tanto, todo lo que tenemos aquí en tu vida, ¿verdad?, tiene una causa, tiene un efecto. O sea, tiene una explicación, tiene un resultado. Ese es el karma. Por tanto, el presente, el efecto pasado y a la vez la causa del futuro. Decir no puede traer efecto negativo mañana. Por tanto, no sé si tenéis algo en contacto con los chinos cuesta decir no. Porque esta influencia sabe que yo digo que no, mañana algún negativo. Nadie quiere un efecto negativo. Todo quiere. Claro, tienen que decir no, entonces de una manera inteligente, indirecta. Es claro, entonces te enseñan cómo. Por tanto, aquí la gente, los chinos son muy simpáticos, son todos esos, nunca me dicen, nunca me rechazan. No, a ver, es que es de conflicto cultural de esto. Segundo, no sé si alguien de vosotros tiene experiencia en entrar al restaurante chino y tal. Si ya queda como amigos, siempre te invitan. No te cobra, porque está fluyendo la causa para que mañana tenga un buen efecto. Sobre todo si tú eres a la calle. Y entonces, ¿qué tiene que ver con la calle? Bueno, yo invito a la calle, por honor, tal. Pero por si acaso, mañana viene una multa de ayuntamiento. Yo tengo un amigo, es a la calle, yo voy a hablar que me anule. ¿Lo ves? Amistad, negocio, karma, todo está mezclado. Y aquí, amigo, negocio, yo no te puedo dar. Bueno, somos amigos y tal, esto. Eso es sobornar, enchufe. Eso para explicar China por qué tanta corrupción es. Porque en algunos casos tú no puedes rechazar porque es hermano de mi mujer. Ahora me viene que le doy este proyecto. Y al final le dan. Si no le da, karma, problema también. Si le da, contento. Por lo tanto, explica que todos los chinos hoy en día, en vez de buscar la vía correcta, normal y corriente, en vez de esta vía normal, todo busca amigos, todo busca contactos, todo busca jefes, sabe que no te puede decir no de esto. Eso genera corrupción generalizada. Tiene una base, es la base de budismo, de confucianismo. Según el budismo, el mundo es triste. Por eso en toda región es pecado. Es triste, efímero, y no tiene un ánimo permanente, efímero y permanente. Porque tú estás en permanente, pasado, presente y luego pasará futuro. Por lo tanto, quien intente conseguir la permanencia en este mundo solo conseguirá sufrimiento para él y para los demás. Ese es el lado. Por tanto, las cosas se componen por su forma y su materia, sus sensaciones. Estos son, entre comillas, son sánscrito, traducido al español fonéticamente, porque algunos no. Sus percepciones, sus disposiciones y sus construcciones psíquicas. Y son la conciencia y el pensamiento consciente.
la interacción de los 4 factores anteriores. Estos 4 factores es el resultado de esto. Por eso el individuo es una combinación de estos 5 componentes arriba expuestos que no son iguales de ninguna manera. Por tanto, todo el ser cambia constantemente. Ese es el budismo nos enseña. El ser humano no es fiable. ¿Por qué? Porque cambia. La edad te hace cambiar. El entorno te hace cambiar. El mundo te hace cambiar. La relación personal te hace cambiar. Hoy yo no conozco al alcalde, no tengo menor idea. Pero mañana mi hermana se casa con el hijo del alcalde. Ostras, ya tenemos enchufe. Entonces ya yo puedo buscar proyectos. ¿Lo ves? Ya viene idea. ¿Por qué? Cambia. Eso es el budismo, por eso es efímero, no hay permanente. Buda no es Dios. Eso es otro criterio diferente. Buda es el máximo nivel de despertar. Despertar es una traducción muy forzosa. Es iluminar la mente. Despertar la conciencia. Se considera a Buda como el guía y el maestro que señala el camino para alcanzar al nirvana. Nirvana es pasar del mundo triste al mundo paraíso para despertar. El alcanzar a la iluminación es una responsabilidad personal. Iluminación quiere despertar la conciencia, que no se puede dejar a mano de... O sea, es cada uno piensa, despierta, ilumina. 3 categorías según nivel de iluminación. Buda, histórico. Arhat, nirvana. Y Bodhisattva, no nirvana. ¿Cómo se entiende aquí? Metafóricamente, licenciado, o ahora grado, máster, doctorado. Hasta Buda, doctorado. Por tanto, cuando entra al templo chino, son figuras de Buda. Son máximo nivel de despertar. Como ejemplo para seguir. Cada Buda tiene su historia, tiene su cuento. El confucianismo, último, dejamos justo más o menos una hora. El confucianismo, ahora resumo. El confucianismo enseña a la gente luchar, primero luchar, conquistar, luchar y vivir en el mundo material. Y el taoísmo enseña a la gente a vivir en el mundo de la naturaleza. Eso es utopía. ¿Por qué? Porque necesita una base económica. Sin dinero no puede vivir en el mundo de la naturaleza. Por tanto, en China, cuando dicen soy taoístas, los chinos se sobreentienden, son ricos. Por eso puede taoístas a la naturaleza, a viajar, a vivir de esto. El budismo enseña a la gente a vivir en el mundo espiritual. Eso significa dejar el mundo material, no es fácil, a la vez también es dejar el sufrimiento. Cree que vivir en el mundo material es un sufrimiento. Por lo tanto, en general, para un adulto en China o en Asia, los que entran en templos son los que han fracasado en el mundo material. Y son los que no tengan dinero para entrar al mundo de naturaleza. Al final, entra en el mundo espiritual. Esto. Y cada uno tiene su mejor opción para cada etapa de vida. Yo puedo hacer un ejemplo. Cuando tú eres joven, yo soy jóvenes de 20, 25 años, no puedes entrar en el mundo espiritual. Porque tú tienes muchas ganas, muchos deseos y muchas ambiciones de esto. Lógico, no se está de acuerdo. Tienes muchas ambiciones, muchos deseos de esto. Porque tú quieres luchar, vivir, conquistar en el mundo material. Bien, cuando tengas 40, 45, 50 años, 2 casos. Tú triunfas, tú ganas todo lo que tú quieras. Cuando yo era joven, yo quiero una casa, yo quiero un piso, yo quiero un coche, yo quiero viajar. Bueno, al final la suerte me ha dado más. Yo tengo un yate, yo tengo el avión, yo vivo mucho mejor. ¿Tú dejarás el mundo material? No, tú no vas a dejar. ¿Es verdad, no? Pero, eso es mi compañero, pero yo después de luchar 30 años, yo no tengo nada. Tengo un piso miserable, muy humilde, cada año el propietario me echa, yo tengo, en la facultad, en la universidad, tampoco soy una persona normal corriente, un poco inútil, pero aguanto y todo. O sea, no tengo nada. Estoy prácticamente fracasado en el mundo material. ¿Qué hago? Puedo suicidarme, estoy sufriendo muchísimo. ¿Sí o no?
Entonces, la filosofía china enseña a los chinos, no te preocupes, no sea tan triste, no sea pesimista, hay otras opciones. ¿Eh? Tú puedes en un mundo espiritual, tú puedes en un mundo taoísta, liberarse de todas las cadenas, no envidiar a los demás. O sea, te da otras dos opciones. Y luego, si llega ya 70, 80 años de edad, entiende mejor en este mundo, esta vida, ¿y qué haces? Ya puede entrar en el mundo espiritual. Además, la muerte está cerca. Cambia la mente. ¿Eh? Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros. Hola chicos, ¿están ahí? Sí, Sí, licenciado. Ya, profe. qué bien, qué Sí, bien. profe. Bueno, ahí hemos tenido entonces profe. una presentación de una clase sobre el confucianismo de la China, que es un lugar también, yo creo, desconocido todavía para nosotros, en vista de que conocemos poco de este país, porque, bueno, la China hay que entenderlo, digamos, en su largo proceso histórico, pero yo podría hablar, por ejemplo, ya desde los años 30 en adelante, cómo ese país empieza a cambiar, porque antes de eso estaba bajo el imperio británico, y también Rusia tuvo, la ex Rusia, digamos, tuvo una influencia poderosa en la China. Y bueno, y los chinos estaban en un proceso de esclavitud, llamémosle así también. Por eso es que, además de estancamiento, porque se habían estancado 200 años aproximadamente, que no lograron salir de esa situación. Y aparece entonces Mao Zedong, pues, o Mao Zedong, que le llaman también, para organizar la revolución en China. Y bueno, entonces desde los años 30 en adelante, pues empieza ese proceso hasta que coincide también con la Segunda Guerra Mundial. Y después eso va hasta a los años 70. Eh, claro, entonces Mao va a la revolución, y después también hay un cambio que va a ser ahí que se llama la Revolución Cultural China. Y ese es un fenómeno y un hecho también histórico que hay que entenderlo para entenderlo de ahora, sí, lo que ha estado pasando, porque después de la muerte de Mao tenemos un nuevo, digamos, un nuevo personaje. No me recuerdo el nombre de cuál fue el sucesor de Mao, pero que llevó a la reforma. La reforma implicaba, digamos, incorporar elementos del capitalismo, pero siempre bajo la égida del socialismo, porque estaban en rumbo al comunismo también. Entonces, lo que hacen, digamos, este reformador, pues es adoptar la filosofía socialista. Incluso ahí hay que entender qué filosofía socialista es la que se incorpora, y básicamente es la de José Stalin. Es decir, es una filosofía staliniana y un socialismo staliniano. Es decir, como les decía, Rusia o la ex URSS, digamos, tuvo una fuerte influencia en China. Entonces adoptaron el socialismo real ruso. Y digo esto porque también hay que diferenciar los socialismos, porque no existe un solo socialismo. Hay que entender que, digamos, el socialismo nace también del seno del capitalismo. Esto también es importante. Y nace básicamente en el siglo XIX, aunque antes ya hubo unas cepas de socialismo, por ejemplo, el socialismo utópico que se llamó,
que permaneció, pues, digamos, hasta la llegada de Karl Marx en el siglo XIX hacia, bueno, Karl Marx nace en 1818 y después hasta a 1840, pues ya, o antes, digamos, sale de la universidad, se doctora y, bueno, y empieza a estudiar muy profundamente el capitalismo de Occidente. Entonces digo esto para entender también que hay varios socialismos. A ese socialismo se le va a llamar socialismo científico y Stalin va a tomar algunas ideas, pero al final termina tergiversando también las ideas de Karl Marx y de Engels. Entonces aparece pues lo que se llama la filosofía staliniana, es decir, de José Stalin, y esa va a ser la que se va a aplicar en Rusia. Entonces la influencia de Rusia pues va a ser en China bastante importante en los años 60, años 70 y en la revolución cultural. A partir de ahí, entonces, hay una reforma del Estado y donde se incorpora también algunas cosas del capitalismo, es decir, van a la reforma de la sociedad y del Estado con algunas ideas también del capitalismo. Entonces, tenemos pues ahí ya una como suelen decir los mismos chinos, un país, dos sistemas. Un país, dos sistemas significa que un país, pues es la China continental con la que nos ha hablado este expositor ahora, y los dos sistemas, bueno, bajo el socialismo con filosofía staliniana, y luego asumieron inicialmente como un 20% de cuestiones del capitalismo occidental. Bueno, eso es lo que se ha venido desarrollando a lo largo, digamos, de estos últimos años. Y en 33 años China cambió el panorama. Es decir, en 33 años ha dado la vuelta a, digamos, a su sistema económico y político. Bueno, miren, en poco tiempo, es decir, 3 décadas es poco para un cambio de un país. Entonces, miren, ese es un detalle que hay que considerarlo. Es decir, que nos presenta la posibilidad de que cualquier país, si entra en una etapa histórica de cambio cultural, mental, pues es posible también cambiar las bases económicas de la sociedad. Bueno, en todo caso es para tener una idea ahí de la China continental. En esa China, pues también del siglo XX, bueno, ahí tenemos la influencia de Inglaterra, por ejemplo, en Hong Kong, en Taiwán, en Singapur. También tenemos la presencia de Portugal, en Macao, por ejemplo, que está hacia adentro del mismo continente de China y bueno, y que perdura todavía esa cultura perdón, cultura portuguesa ahí también. Bueno, y, y claro, y la larga historia de comercio, también de gente que va y viene por la ruta de la seda, que es la que en este momento también están construyendo esa ruta, agrandándola que va de la China por el Asia y bueno, llega hasta Europa, que es el gran proyecto que tienen los chinos. Además de eso, de juntar ciudades, están en este momento con un gran proyecto de juntar 3 ciudades en la China y esas pues juntarían, digamos, una ciudad mega metrópoli, digamos, en el sentido de que la aspiración a los años 2040 es tener esa ciudad ya junta, que va alrededor de los 70 millones de habitantes. Imagínense, el autor hablaba ya de una ciudad de 30 millones, o sea, y aquí están hablando de una ciudad de 70 millones. O sea, es bárbaro y los proyectos que están detrás. Bueno, entonces la pregunta ahí es un poco, ¿y cómo es que hacen los chinos un gran continente, un país así bien inmenso, con tanta gente, más de 1.300 millones de habitantes? ¿Cómo hacen para gobernarse? ¿Cómo se teje la política? ¿Cómo hace un partido solito? Imagínense, porque está el Partido Comunista Chino, que es el que lidera entre el siglo XX, es decir, que les decía mitad del siglo XX y hasta ahora un solo partido. Y bueno, y con lo que contaba él también, decir, dentro de una jerarquía y en la forma imperial, digamos, que viene por tradición. Entonces, bueno, yo la pregunta que hago es, bueno, ¿y cuál es la impresión que ustedes tienen en este momento después de haber escuchado la intervención del autor y, bueno, y lo que saben también? Entonces, a ver, hagamos una
breve conversación sobre lo que han visto, a lo que han escuchado. ¿Cuáles son sus impresiones? Buenas noches, profe. Sí. ¿Quién Uno es? que ¿Sixto? No, Stalin. 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 Ah, ya. Sigue Stalin. Una de las impresiones es que tiene muchos principios de la Biblia cristiana, como lo supo explicar en lo que es Confucio. Igual, como en la Biblia hay respeto a tu autoridad, aquí había un respeto a la jerarquía igual. Eso es lo que noté. O sea, tú dices hay Algo una que... comparación, porque, a ver, Ajá. porque, a ver, lo que él está diciendo, y bueno, y eso es así también, las grandes filosofías en la China, pues están entre el confucianismo, es decir, con el origen en Confucio, el taoísmo con Lao Tse y el budismo, ¿no es cierto? Esas serían las filosofías que están como más grandes, porque además decía, dentro del budismo también hay unas grandes corrientes, hay ramas que él ponía como ejemplo. En cambio, en el caso de la Biblia, bueno, tenemos un solo libro y es el judeo-cristianismo que se expandió. Igual, en el judeo-cristianismo hay que hablar más o menos de unos 2000, a ver, espérate, unos 12 siglos antes de Cristo también. Es decir, ahí hay que revisar, por ejemplo, toda esa historia que viene desde Egipto, pasa por Babilonia y después llega a Palestina, Israel, y ahí es donde nace Jesús de Nazaret hace más de 2000 años. Entonces imagínate, ponle a eso súmale 12 siglos antes, es decir, estamos hablando de una cantidad de siglos inmensos y del judaísmo propiamente, que va a tener esas raíces pues allá por Egipto aproximadamente. Bueno, entonces mira, ahí tenemos eso. Pero a ver, un poco para aclarar la cuestión, creo que no se puede confundir entre el texto bíblico del judeocristianismo con, digamos, con estas características filosóficas y la religiosa que viene a ser también el budismo. Ajá. Y luego, por ejemplo, en la impresión que tienes, pues sí, claro, es el tema de la autoridad. Tanto en la Biblia, es decir, cuando uno lee la historia bíblica va a encontrarse ahí que hay un gran respeto por la autoridad. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, hace que nosotros también pensemos hoy, cuáles son los respetos que tenemos, por ejemplo, dentro de la familia, el respeto del hijo hacia el padre, es decir, cómo se dan esos respetos, el respeto hacia a los de mayor edad, hacia los ancianos. Por ejemplo, eso entre nosotros se ha ido perdiendo, es decir, ya eso ni cabe. Tú ves cómo está la sociedad. Después el respeto a la autoridad tampoco, pues porque las autoridades tampoco respetan, o sea, no hay esa jerarquía en términos morales, ni siquiera legales. Mira la Exacto. legalidad cómo está, es decir, ¿quién le parabola la ley aquí? Todo el mundo la viola, a la ley, a la constitución, es decir, estamos en un mundo así, súper anárquico, caótico, llamémosle así, si se puede usar esas palabras. ¿Qué decías? O sea, obviamente sí se ha perdido bastante lo que es la autoridad fuera de lo que es el núcleo familiar, pero es un principio que, como eso le digo, la impresión fue esa que muchos principios están también en la Biblia, Mm, de los que él habla aquí. claro. Sí, sí, sí. No, claro, están ahí, sí, hay grandes principios en la Biblia, es decir, ahí hay que tomarlos, retomarlos a esos principios. El problema es que no se retoman esos principios tampoco, ni se los enseña bien o qué sé yo en las escuelas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Eso era. A ver, ¿qué más? Melanie, ¿está por ahí Melanie? Melanie se fue a desayunar. No, profe, sí estoy aquí. ¿Qué dice usted? A ver, ¿qué opina? A ver, estamos en las impresiones de ustedes. Sí, bueno, primero me parece súper interesante esto de las tres, ¿cómo se llama?
¿De las tres filosofías te refieres? Sí, Ya. la que más me llamó la atención es la del confucianismo, ya que en una parte esa persona nos hablaba sobre que las categorías sociales están bien marcadas. Ujú. Esto y, digamos, esa parte en la que las personas se divorcian y pueden ser marginadas también, porque no se las consideraría aptas para, para trabajar o así. O sea, eso te llamó la atención. Sí, me llamó Claro. muchísimo la atención. Ajá, sí, claro. Y hay juicios, o sea, le paran más balón, como decimos acá, a la moral que tanto a la parte más legal, jurídica, ¿no es cierto? Ajá. Eso es interesante también. Y que la sociedad en su conjunto pues pueda discriminar a alguien porque no hace bien su trabajo, porque no trabaja, que sé lo que decía ahí. Es decir, si un rector se ha divorciado, pues la sociedad lo margina por justamente, y no puede ser autoridad ese tipo de personas. Imagínate nosotros si hiciéramos así con los asambleístas y los políticos. Bueno, ¿qué más? A ver, cuenten. ¿Quién más está por ahí? A ver. Profe, a mí ¿Quién también es Alan, Alon? sí, pero A ver, ¿dónde? Estoy buscándote aquí en la... Alan Granja, profe. Ah, ya, listo, listo. A ver, ¿qué decías tú? A mí también lo que me llamó la atención era que establecía también la parte de la generosidad. Y aquí, o sea, ponía un ejemplo con respecto a que muchas veces también se puede, o sea, a partir de esto, como ya con una intención sobre cómo también China ha generado la corrupción en su país, con respecto a que siempre como que prefieren así las relaciones, primero las amistades y luego las negocios, cosas así. Y lo cual es como que por eso establecía así como que esa relación de que, no, es que si yo tengo un amigo alcalde, ya puedo yo decirle que me quite una multa o algún beneficio extra o cosas así. Entonces fue una parte también de la que me llamó bastante la atención y sobre todo también la diversidad de pensamientos o de corrientes que tiene China, que es Ujú, algo, o sea, racional, si lo ponemos a pensar con respecto inclusive, como él mismo remarcaba, la cantidad enorme de territorio que tiene. Eso fue lo que a mí más me llamó la atención con respecto a lo que estábamos viendo en el video. ujú. Claro que sí. Bueno, algo tenemos que aprender, yo creo, de ese país y de los otros también que iremos viendo. A ver, una última pregunta. Yo digo, ¿y qué nos enseña el confucianismo? A ver, para nosotros como lección, que podemos adaptar, que podemos tomar eso para nuestra vida, tanto individual como social, porque hay que mirar siempre el conjunto, porque somos individuos que pertenecemos a una sociedad. Entonces, ¿qué enseñanza se puede adoptar como parte para nuestra vida? ¿Qué dicen ustedes? Serían los valores, el valor moral, que nuestra Ya, palabra ajá. valga, Ah, vuelva a ya, valer algo. claro. El respeto, o sea, recuperar el respeto Sí, sí, sobre autoridades, en donde nos encontremos, en el ámbito donde nos encontremos, porque si es laboral sería nuestro jefe. claro. El respeto a nuestras autoridades, así se equivoquen, pero fue nuestra elección. O sea, nosotros fuimos y somos los que votamos por ellos. Ajá. Tener conciencia que el próximo día sabemos que como son, evitar y saber elegir bien Ujú. y cambiar uno mismo, porque cambiando uno mismo en ese metro cuadrado tú vas influenciando poco a poco a tu alrededor. Correcto. Eso. Claro, mira, yo creo que el tema de la palabra que tú dices es clave. Los pueblos nuestros, los pueblos aborígenes, los pueblos que nos han antecedido, incluso ahora mismo todavía se dejan llevar por la palabra. Cuando uno está, por ejemplo, en una comunidad, yo he estado muchas veces en comunidades campesinas, comunidades indígenas del Ecuador, y la palabra es una, es un, ¿cómo te digo? Como un contrato,
es como una afirmación de honor. Es decir, cuando alguien da la palabra, pues se cumple. Mira, sigue vigente, no es que se ha perdido. Más bien en la ciudad como que hemos perdido eso y estaba basada solo en lo escrito y en lo legal. Pero tú ves también lo legal, ¿qué pasa con lo legal? Es decir, como decía ahí el expositor, pues nadie le para bola y ahí es donde se da justamente la corrupción. Entonces, yo creo que lo que tú dices, hay que recuperar el tema de la palabra. La palabra no puede ser 2, 3, sino una. Es decir, cuando tú das tu palabra, pues esa es tu palabra y esa es la que hay que valorarla y hay que retomarla para aprender eso, el valor de la palabra. Yo creo que esa es una gran enseñanza que estás diciendo tú. La otra que decías, ¿cuál era? La del honor, creo que dijiste. Respeto. El respeto. Respeto, claro. Mira, eso también se está perdiendo mucho, el tema del respeto, empezando por la casa o empezando por uno mismo, porque uno mismo se respeta a sí mismo. Es decir, ese es el primer principio. Es decir, uno como uno es uno prójimo. Es decir, yo alguna vez había aprendido eso, que el primer prójimo es uno mismo, pero después tienes otros prójimos. Prójimo significa próximo. Es decir, quién está junto al lado tuyo, decir que está en tu entorno. Entonces, el primer prójimo es uno, pero también tiene los otros. Entonces, el respeto por esa persona es importantísimo. Y claro, y eso se va perdiendo. Y cuando vamos a ver dentro de los hogares, pues está pasando igual. Es decir, ya no hay respeto. Y hacia afuera igual, pues afuera lo que vas a encontrar es violencia. Si no se respeta al otro, se lo insulta, le dices cualquier cosa, etcétera. Y después también lo otro es quitarle la vida, que es ya la última falta de respeto a una persona por su dignidad misma. Sí, Exacto. entonces eso es claro. Bueno, jóvenes, vamos a seguir reflexionando. A ver, creo que la próxima clase nos tocará ver, bueno, ya hemos abordado confucianismo, taoísmo, budismo. Me parece que será el islamismo. Entonces, ese es otro mundo también, así mismo, muy grande, que tenemos que trabajarlo. Bueno, entonces nos veremos, jóvenes, que les vaya súper bien, que tengan mañana unas felices vacaciones, descanse. Igualmente, Y eso. profe. Gracias, profe, igualmente. Muy bien. Buen feriado. Igual para ustedes. Chao, que les vaya bien. Gracias, Chao. profe. Gracias, profe, Hasta que luego. descansen. Profe, Nos hasta luego, vemos. hasta luego. Hasta Que luego. pase bien. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.